Hola de nuevo, Tutés. Antes de nada vamos a situarnos. Estamos en el objetivo 3, salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística. Y vamos en el subobjetivo 3.7. Vamos a ver el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la organización del mercado. Vamos a comenzar hablando de la importancia de conocer el entorno económico del transporte de mercancías. En España, el transporte es un sector económico de una importancia estratégica creciente, no solo por contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro país, sino por apoyar el desarrollo de la actividad en otros sectores como puede ser la industria, el comercio y el turismo, por citar aquellos que más influencia tienen en nuestra economía. Además, el transporte en su conjunto representa algo más del 4,5% del BIP y del 4,1% del PIB. Su contribución al empleo es notable, pues aporta 900.000 puestos de trabajo, lo que supone el 4,5% de la producción española. Además, destaca la escasa presencia de mujeres, que si nos ceñimos al transporte por carretera, apenas representa un 10% de los trabajadores. Y en cuanto al número de empresas, el sector contaba en mayo de 2017 con 234.136, de las cuales 152.783, el 65% eran autónomos, es decir, personas físicas, y 78.392, el 34% eran personas jurídicas. Con más datos, la media por empresa del número de vehículos pesados autorizados asciende en el servicio público a 3,79, en los vehículos ligeros de servicio público es de 1,90 y en el servicio privado de 1,95. El crecimiento continuado de los últimos años, frenado por la crisis del 2008, produjo una demanda tal de transporte de mercancías que aumentó más del 100% por encima de la media europea. También cabe destacar el papel que desempeña el sector del transporte para facilitar la movilidad de las personas y la distribución de los productos, aspectos tan necesarios en las sociedades modernas. Y por otro lado, también resulta económicamente relevante por el efecto arrastre que ejerce sobre otros sectores, al depender su funcionamiento notablemente del funcionamiento de las empresas de transporte, por ejemplo, fabricación de vehículos, venta, repuestos, carburantes, etc. Bueno, pues en el punto siguiente vamos a poner al transporte de mercancías por carretera frente a otros medios de transporte. En este sentido, el transporte por carretera copa en España el 94,5% del transporte de mercancías, porcentaje que cae al 1,9% en el caso del ferrocarril y que se sitúa en el 3,5% en lo que se refiere al transporte marítimo, según se refleja en el estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España. Además, en España, la carretera tiene un peso económico superior al de la media de los países de la Unión Europea. En cuanto al ferrocarril, la participación del transporte ferroviario en el total del transporte en España era del 9% en 1991, que es el nivel que se quiere recuperar para 2025, un objetivo que no es fácil y que habrá supuesto perder más de 30 años. En el Ministerio de Fomento son conscientes de que el transporte de mercancías por ferrocarril tiene una participación en el mercado nacional 5 veces menor que la media europea, y que este debe ser un tema a resolver cuanto antes. En esta situación, el problema se debe abordar en dos aspectos fundamentales, como son la gestión y las infraestructuras. Sus puntos negativos son el coste del transporte, el plazo de entrega y la confianza que inspira a la empresa transportista. Si hablamos del transporte marítimo, ha experimentado un descenso similar al ferroviario, pasando del 40% de 1950 al 10% actual, en su cuota de participación del sector. Sin embargo, aún hoy en día, es un instrumento indispensable de comercio español, ya que a través de él se mueven casi la totalidad de los combustibles, teniendo una importante influencia en la economía del país. En cuanto al transporte aéreo, aunque ha conseguido una cuota muy apreciable en el transporte de pasajeros, sin embargo en el transporte de mercancías se ha mantenido durante todo este periodo con una cuota nunca superior al 0,6%. Su elevado coste hace que solo ciertas mercancías se transporten por este medio, bien por la rapidez del transporte o por su bajo peso, ya que las tarifas se establecen en función de los kilogramos. Una vez vistos todos los medios de transporte, vamos a ver las ventajas del transporte por carretera. En primer lugar, el transporte por carretera es bastante rápido si lo comparamos con el transporte marítimo. Además, para distancias cortas es un transporte muy económico. También posibilita el hecho de trasladar cualquier artículo sin discriminación.
Además, el transporte por carretera es una opción muy flexible y versátil. Y por último, el traslado terrestre de productos es la única manera que tenemos para poder llevar los artículos puerta a puerta. Sin embargo, no todo va a ser perfecto, ya que el transporte por carretera también tiene unos costes externos, como son la inseguridad vial, la congestión viaria y el impacto medioambiental. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. El principal coste externo del transporte de mercancías por carretera sería la inseguridad vial. Según la Organización Mundial de la Salud, en España las estadísticas recogen alrededor de 1.100 muertos de media en accidentes de tráfico durante los últimos años. Aparte del sufrimiento humano, los accidentes tienen un coste económico muy elevado para toda la sociedad, como por ejemplo gastos médicos, administrativos, pérdida de capacidad productiva, etc. Por todo ello, constituyen el principal coste externo del transporte. Otro de los costes externos sería la congestión viaria. Esta congestión sobre todo se da en horas puntas y produce una enorme pérdida de horas productivas en atascos y con ello el consiguiente despilfarro de recursos que conlleva. Algunos estudios demuestran que los periodos de tráfico congestionado y las velocidades medias en los principales países de la OCDE se han reducido en los últimos 20 años al menos un 10%. En términos de toneladas transportadas, el coste de la congestión se calcula en más de 4 euros por cada 1.000 toneladas kilómetro en España y en 7 euros para la media de los países comunitarios. Y el tercer, pero no menos importante, coste externo del transporte por carretera sería el impacto medioambiental. Los principales costes medioambientales derivados del sector del transporte tienen que ver con el consumo de energía, así como con las emisiones de gases nocivos a la atmósfera. Aunque también hay que tener en cuenta la contaminación acústica al ser el tráfico rodado la principal fuente de ruido en los núcleos urbanos. Y de generación también de residuos como pueden ser aceites, refrigerantes, plásticos, etc. En España, el transporte acapara el 42% de la energía, correspondiendo más del 80% de esa cantidad al transporte por carretera, relacionándose además el 51% del consumo de esta con el transporte de mercancías. En términos relativos, es decir, emisiones por tonelada kilómetro, el transporte por carretera ocupa el segundo lugar respecto de los distintos modos de transporte, por detrás del transporte aéreo.